Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, quisiera poder conversar con ustedes acerca de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que si tomas notas o apuntes, he llamado a este mensaje Dios de fuego, no de cenizas. Dios de fuego, no de cenizas. Y quisiera poner base bíblica a este título, a estos pensamientos. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 28, verso del 1 al 3. Libro de Hechos, capítulo 28, verso del 1 al 3. Y esta probablemente en los títulos o los enunciados de su Biblia dice: Pablo zarpa a Roma, Pablo rumbo a Roma, Pablo se dirige a Roma. Y dice así la palabra del Señor: una vez, salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Verso 2, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Dice que hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Verso 3, y eso lo subrayé en mi Biblia: mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Esta es la historia del apóstol Pablo, que tenía un destino. Y el destino era llegar a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma se iba a juntar con uno de los principales figuras llamado César. En Roma iba a seguir edificando iglesias. En Roma iba a dar la continuidad de su ministerio. Pero resulta que su embarcación tiene un problema, y lo encontramos en los versos anteriores. Tiene un problema y sucumbe su embarcación y comienza un naufragio. Está 2 semanas naufragando por el mar y se encuentra después de esas 2 semanas sin comer, después de esas 2 semanas sin dormir, después de esas 2 semanas de estar naufragando en una isla llamada Malta, donde hace frío, donde hay hogareños, donde hay indígenas. En otras versiones dice que reciben a esta embarcación. Una embarcación que Pablo venía no solamente solo, sino que con presos, porque así trataban al apóstol Pablo. Venía en esa embarcación con presos. Ahora, yo subrayé en mi Biblia que el apóstol Pablo habla acerca de fuego. Y quisiera tomar estas palabras porque para Dios, en la Biblia, para el reino de Dios, es tan importante el fuego de Dios, que allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 29, dice que nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Es tan importante el fuego para Dios, para el reino de Dios, que el libro de Génesis, capítulo 15, dice que Dios nos muestra que aceptó la ofrenda de Abraham. Y Dios se movía en medio del sacrificio como una antorcha que quemaba. Para Dios es tan importante el fuego que en el tabernáculo de Moisés había fuego y descendía fuego, y era la forma en que los hombres sabían que Dios estaba con ellos. Para Dios es tan importante el fuego que en el libro de Éxodo capítulo 13 dice que durante la noche en el pueblo de Israel Dios tenía una columna de fuego que los guiaba durante esas noches frías. Para Dios es tan importante el fuego que Elías hizo descender y quemó a los profetas, 800 profetas de Baal, y los quemó con el fuego verdadero. Y cada vez que leamos la Biblia nos daremos cuenta que de tapa a tapa, los lectores habituales de la Biblia, Dios siempre trabaja, o Dios siempre está involucrado el fuego. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de leve tribulación, antes que se acerque el día de nuestro Señor Jesús, antes de que Él venga por nosotros, porque yo predico y espero que vamos a ser arrebatados. Pero yo creo que en estos tiempos tenemos que volver a traer el fuego de Dios a nuestras reuniones. En estos tiempos tenemos que volver a traer el fuego a nuestras casas. En este tiempo tenemos que traer el fuego, la pasión continua por el Espíritu Santo cuando cantamos, cuando predicamos, cuando ofrendamos, cuando oramos. Porque si Dios está, entonces no puede faltar fuego. Si Dios está en un lugar, entonces no puede faltar fuego. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos que hay fuego donde Dios está.
Felipe, ¿qué es el fuego? Es la representación de la pasión por Dios. Es la representación de la devoción continua por Dios. Es la representación del poder, algo que no se puede reemplazar por otra cosa. Fuego. Iglesia, no podemos vivir de avivamientos repentinos para luego dejarlos morir. No podemos vivir de momentos espontáneos de unción y de gloria para luego caigan. Necesitamos vivir constantemente del fuego todos los días del Espíritu Santo. Una devoción diaria todos los días. Fuego, fuego, fuego de Dios. Y muchas veces caminamos en un sistema, en una generación, déjeme decirlo de esta manera, apática, cambiante, donde todo parece dar igual, en un sistema tan relativo, que un día sí, que un día no, tan tibio. Pero hoy mi mensaje es que tenemos que volvernos definitivamente al fuego de Dios. Tenemos que volver a la iglesia al fuego de Dios. Por algo el pastor nos está llamando a ayuno, a 21 días de oración. Y lo más probable es que el Santiago en llama tenga esta connotación, el fuego del Espíritu Santo. El fuego, no dejar de arder. Iglesia, queridos, queridas, es tiempo de fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia del final se tiene que parecer a la iglesia del principio. Y la iglesia del principio lo que caracterizaba es que vino como lenguas, como llamas de fuego. Levante su mano, iglesia, levante su mano, porque vengo a hablar en el nombre de Jesús, a decirte que tus días antes de que venga el Señor se van a parecer como el principio. Y vas a ser lleno del poder y mover del Espíritu Santo. Y el fuego va a abundar en tu vida. Fuego. Fuego de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando como creyente comienzo a perder el fuego de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando yo como creyente, como hijo de Dios, dejo de orar, dejo de leer la Biblia? Lo que tengo que hacer es volver al fuego del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando yo como creyente dejo de congregarme, dejo de ofrendar, dejo de diezmar, dejo de servir? Lo que tengo que hacer es recuperar el fuego. Esa llama en mi interior que me hace caminar con pasión delante de Dios. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto. Porque la Biblia dice, y tú podrás leer, perdón mi garganta que llevo predicando todos estos 3 días. Perdónenme. El apóstol Pablo dice que después de naufragar, de no comer durante 2 semanas, de estar con presos, su destino era otro lugar, no era Malta. La gente de esa isla, la cual naufragó su barco, dice que le preparó un fuego porque no tenían nada. Los encontraron tal vez un poco flacos, con frío, venían del mar nadando. Su barco había naufragado y le preparan una fogata, le preparan un fuego. Estaba Pablo y en su mayoría presos. Y esta gente fue amable, no eran cristianos, no eran hijos de Dios, pero prendieron un fuego para ellos. Y la Biblia destaca y dice que todos se acercaron al fuego. Los presos, los nativos de la India, de la isla, de Malta. Pero hubo uno que hizo la diferencia. Todos se acercaron al fuego, pero el apóstol Pablo, en vez de acercarse al fuego, después de 2 semanas sin comer, después de 2 semanas de estar con frío, después de 2 semanas viajando con presos, después de 2 semanas de naufragar, dice que en vez de acercarse al fuego, él fue a buscar leña para que ese fuego no se apagara. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros no estamos llamados a vivir del fuego ajeno. Aunque el fuego estaba prendido, Pablo tenía una responsabilidad, no una necesidad, de seguir avivando el fuego, porque ese fuego se podía apagar. Pero Pablo entendió que aunque hubiera fuego, él tenía que traer brasas, él tenía que seguir ardiendo para que ese fuego no se quemara, para que ese fuego fuera avivado. ¿Sabe lo que pasa? Es que el apóstol Pablo entiende que el fuego es algo personal, porque muchas personas viven del fuego que otros prenden. Del fuego que tiene un predicador, del fuego que tiene un movimiento, del fuego que tiene un cantante, del fuego que tiene tu lista de YouTube, de tu playlist, de un buen comunicador de YouTube, de un buen instituto, para prender su fuego.
Pero no podemos vivir del fuego de alguien solamente. No podemos esperar que toda la vida me lleven a buscar para ir a la iglesia. No puedo esperar que toda la vida me hagan, ay, ño, mi chiquitito. No, tengo que aprender a vivir del fuego de Dios. Yo necesito alimentar el fuego. Necesito crear mi propio fuego en mi casa. Necesito crear el propio fuego en mi trabajo, en mi matrimonio, con mi hijo, con mi hija, con mis hijos. Y vemos en este capítulo de las Escrituras que el apóstol Pablo, vemos un apóstol Pablo cansado, 2 semanas sin comer, 2 semanas naufragando, nadando hasta la orilla de esta isla. Y cuando ve el fuego prendido, él asume la responsabilidad, que aunque el fuego estaba prendido, de seguir creando leña. ¿Qué significa esto? Podamos haber vivido el fuego de Dios aquí. Adoramos al Señor, wow, ningún principado, ninguna potestad, sentimos la presencia del Señor. Pero resulta que el día lunes hasta el día sábado estamos esperando que nuevamente ningún principado, ninguna potestad, ni arma forjada, ¿quién podrá? Resulta que nos volvemos consumidores, pero no provocadores. Necesitamos entender que debo ir a buscar braseros, debo ir a buscar mi leña, como el apóstol Pablo, que preparó leña, fue a buscar. Él podía haberse calentado, haber consumido el fuego y que se quemara, pero él entendió, y es nuestra revelación para nosotros, que necesito avivar el fuego. Aunque el fuego esté encendido, tengo que cultivarlo, tengo que mantenerlo prendido. Necesito ir a buscarlo. Después de todo lo que este hombre atravesó, va a buscar la leña, porque él entiende que el fuego no depende de otro. Y me encanta la actitud de Pablo, porque en otras palabras, llevémoslo a una mirada 2024. Lo que él está diciendo espiritualmente, si el resto busca leña, qué bueno, y si no lo hace, yo lo voy a hacer también. Si el resto evangeliza, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Si el resto ofrenda, qué bueno, pero si no lo hace, yo voy a hacer igual. Si el resto se congrega, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Si el resto se conecta a las 6 de la mañana, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque él entendió que el fuego era algo personal, que yo soy el responsable de avivar el fuego, que yo soy el responsable, yo como mamá, yo como jefe de hogar, yo como papá, como jefe de hogar, como hombre de casa, soy responsable de avivar el fuego de Dios en mi familia. Y en la iglesia podemos darnos cuenta de 2 clases de personas. Hay gente que se arrima al fuego para calentarse, y otros que van a buscar leña para que ese fuego no se apague. Hay gente que consume fuego y hay gente que lo alimenta. Hay gente que consume el fuego y otros que van a buscar brasero. Y la pregunta es, ¿estamos consumiendo el fuego de nuestra iglesia o estamos ayudando a cultivarlo y avivarlo? Por algo el pastor nos habla y nos dice, ayúdeme a pastorear, contagie el fuego con otros. Por algo el pastor nos está llevando a una búsqueda. No es obligación, por el amor de Dios, es tratar de convencerle a ustedes que estamos en tiempos finales y debemos acercarnos aún más al Señor. Debemos prender leña, espiritualmente hablando, para que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros. La gente que no asume el compromiso de buscar su leña va en fuego ajenos. Bueno, me voy de la iglesia porque dijeron que en esa iglesia Dios se está moviendo. Bueno, me voy de esa iglesia porque me dijeron que en esa casa Dios está hablando. Bueno, me voy de esa casa porque me dijeron que en ese instituto Dios está haciendo sanidades. Bueno, me voy de ese instituto y me voy a esta familia que está comenzando porque Dios está haciendo cosas. ¿Sabe por qué la gente se va de casa en casa, de iglesia en iglesia, buscando fuego? Porque son incapaces de generar un fuego propio. Por algo el apóstol Pablo, y me hacía tanto sentido que el apóstol Pablo crea fuego, trae leña. Ya había fuego, pero él entiende que era su responsabilidad, que no depende de la última canción, que no depende de quién invitamos para predicar, que no depende de la administración, si está alta o si está baja, si tenemos músicos, si tenemos luces, si hay una buena amplificación. No depende de eso, depende de crear mi propio fuego.
Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega de forma regular, cuando usted inclina sus rodillas, cuando usted participa de su congregación, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted se involucra en la obra del Señor, usted está diciendo: Señor, yo quiero que mi fuego no se apague. Yo quiero que mi fuego, Señor, se mantenga. Pablo nos enseña que no podemos vivir del fuego pasado. Por eso le dice a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. No puedo vivir de un fuego que pasó hace 10 años. No puedo vivir de un fuego que pasó en Azusa. No puedo vivir del fuego que pasó en ese avivamiento en Asbury, en la universidad. No puedo vivir del fuego que pasó en 1909 en Valparaíso. Yo creo en mi fe y tengo la certeza puesta en eso, que Dios tiene un fuego para cada día. En el pueblo de Israel Dios tenía un maná para hoy, maná para mañana, pan fresco para el siguiente, pan fresco para el otro fin de semana. Dios tiene un pan fresco todos los días para ti. Dios tiene un mover fresco todos los días para ti. Dios tiene un fuego todos los días para ti. Fuego, fuego de Dios, no cenizas. Dios es un Dios de fuego, no de cenizas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, las cenizas, cuando usted busca ahí en la Strong o en los estudios, las cenizas habla de duelo, habla de luto, habla de que alguien murió, habla de que algo terminó. Por eso Dios es un Dios de fuego que no deja de arder. Por eso Dios le mostró a Moisés como una zarza que no dejaba de arder. Y la zarza era un palo, un espino que no tenía hojas, pero no dejaba de arder. Porque Dios estaba mostrando a sí mismo como el hombre, como el Dios, como la presencia que no deja de arder, que no te deja de hablar, que no deja de buscarte, que no deja de entregarte su Espíritu Santo, que no deja de proveerte. Por algo el Señor en el libro de Apocalipsis dice que Él es como un cordero inmolado, que siempre está, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hasta que Él venga, está siendo inmolado, está siendo inmolado, está siendo inmolado. Dios de fuego, no de cenizas. El fuego que prueba el material de que estamos hechos, que dice la Biblia, que sana, que purifica, que santifica, que ilumina, que moldea. Fuego que lo quema todo, las adicciones, los vicios, los pecados, que nos libera de nuestros malos hábitos. Fuego de Dios. Es por eso que quiero hablarte esta mañana sobre el fuego de Dios. Y quiero cerrar esta introducción para lograr que entendamos la importancia que para Dios es el fuego. La importancia que Dios tiene en el fuego y por qué debo avivar el fuego. Y quiero comenzar el desarrollo de este mensaje con la siguiente pregunta: ¿por qué se apaga el fuego entonces? Si para Dios es tan importante el fuego, ¿por qué se apaga? Si para Dios es tan importante que arda mi fuego, arda el Espíritu Santo, arda mi pasión, arda mi devoción, ¿por qué se apaga? ¿Por qué corremos el riesgo que el fuego de Dios se apague en nosotros? Entonces, quiero responder esta pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna determinada parte de nuestra vida, o te estás haciendo hoy. Quiero responder esta pregunta con 4 hombres de la Biblia que en un momento determinado sintieron que el fuego se estaba apagando. ¿Por qué se apaga el fuego? ¿Por qué corremos el riesgo de apagar el fuego? Punto número 1. Si tomas notas o apuntes, ¿por qué se apaga el fuego? Y punto número 1 le he llamado ¿por qué se apaga el fuego? Y le he puesto: perdemos las prioridades. Perdemos las prioridades. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque se pierden las prioridades. Y quiero hablarte acerca de un hombre llamado Timoteo. Vamos a encontrar un hombre que en un momento pierde su fuego porque perdió sus prioridades, y es Timoteo. ¿Dónde encontramos esto? Por favor, vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8.
Y dice así la palabra del Señor: por lo cual te recuerdo que avives ¿qué dice ahí? El fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando a un joven llamado Timoteo. Y Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Y viene el apóstol Pablo y dice: a ver, Timo, porque se tenían cariño, a ver, Timito, vamos a hablar de prioridades. ¿Y por qué pongo esta palabra prioridades? Porque no puse el texto anterior, que en honor al tiempo, pero en la primera carta del apóstol Pablo, ellos tienen una conversación que hablan sobre el ejercicio corporal versus el ejercicio espiritual, como la piedad. No sé si alguien se recuerda ese párrafo que habla el apóstol Pablo con Timoteo sobre el ejercicio corporal. Y no es el ejercicio corporal o los tiempos de recreación sean malos, los tiempos para pasar. No es que sean malos. Pero la conversación de fondo que ellos tienen es que Timoteo tiene un problema de prioridades. Porque aquellas cosas pasajeras, aquellas cosas que no tienen una trascendencia eterna, como la piedad, como la palabra, como la oración, la lectura de la palabra, como la santidad. El apóstol Pablo siente que Timoteo se estaba ejercitando más en las cosas físicas que en las cosas espirituales. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo es que si te ejercitas en lo físico, ejercítate más en lo espiritual. Porque él le dice: el ejercicio corporal es poco provechoso. Llevémoslo esta enseñanza a una mirada 2024. El apóstol Pablo se dio cuenta que Timoteo ya no estaba llegando a las reuniones. El apóstol Pablo se dio cuenta que le estaba más interesando a Timoteo su físico antes de avivar el fuego. El apóstol Pablo se dio cuenta que le estaba interesando más las cosas pasajeras, las cosas que no transcursen, que no repercuten en la eternidad, antes que los tiempos de oración, antes que predicar a otros y llevar evangelismo a los perdidos. Estaba dedicando más Timoteo a las cosas pasajeras y no a las cosas eternas. Entonces viene el apóstol Pablo, lo exhorta y le dice: aviva el fuego, aviva el fuego. Entonces, ¿por qué se apaga el fuego? ¿Por qué corrió el riesgo Timoteo de que se apagara el fuego que había sido impuesto por imposición de manos? Hay un problema de prioridades. Timoteo estaba con problemas de prioridades. ¿Qué hago primero? ¿O voy al gimnasio o voy a la iglesia? ¿Busco a Dios o veo una película? ¿Salgo con mis amigos o voy al tiempo de evangelismo? No lo sé. Y mire lo que dice el verso 6: no te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. ¿Por qué también se estaba apagando? Porque ya le daba vergüenza decir que era cristiano. Ya le daba vergüenza decir que iba a llegar virgen hasta el matrimonio. Ya le daba vergüenza decir que en la iglesia hablaba lenguas, que la iglesia levantaba sus manos. Le estaba dando vergüenza. Y esto me recuerda a un hombre en la Biblia llamado Doeg. Doeg era un sacerdote del rey Saúl, y este hombre mató a 85 sacerdotes de una sola vez. Este sacerdote de Saúl, del rey Saúl, llamado Doeg, mató 85 sacerdotes. ¿Sabe lo que es interesante? Que Doeg significa timidez. Felipe, ¿qué me quiere decir con todo esto? Entonces, la timidez mató el sacerdocio. ¿Cómo a veces la timidez, la vergüenza mata el sacerdocio? Volvamos aquí al verso. Mira, Timoteo, el ejercicio corporal, salir de vacaciones, ir al cine, ver una serie, salir con amigos, no es malo, pero pongamos prioridades. No te olvides de avivar el fuego. Ir al estadio, jugar un partidito de fútbol, no es malo si hay tiempo para todos, pero recuerda,
No dejes de avivar el fuego. No solamente se aviva el fuego en la iglesia, también el día lunes, también el día martes, también el miércoles y en la madrugada, Felipe, también. Pablo le está diciendo: no apagues el fuego, porque el don que tenías, que fue impuesto por imposición de manos, no lo estás desarrollando. Tal vez aquí hay muchos que me están oyendo en esta audiencia, que tuvieron llamados, que tuvieron dones, que tuvieron un despertar glorioso en un momento que Dios les hablaba, que tenían una unción de liberación, de evangelismo, de predicar, pero dejaron de avivar el fuego. Dejaron de avivar, así como Timoteo. Tú profetizabas, tú hablabas en lenguas, danzabas, servías al Señor. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó que ya no lo haces? Tu lámpara está a punto de apagarse. Tal vez vienes con esa aflicción: está a punto de apagarse mi lámpara. Y no es que estés en el mundo, no es que estés en vicio, en pecado, hoy soy lo peor del mundo. No. Pero ya no eres igual. Y tú lo sabes. Ya no eres igual a esa persona de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 20 años, de hace 30 años. El fuego no tiene que ver con edades. El fuego no tiene que ver con condición. El fuego no tiene que ver con temporadas. El fuego no tiene que ver si estoy en matrimonio o no estoy en matrimonio, si tengo hijos o no tengo hijos, si el tiempo ha avanzado o el tiempo está detenido. El fuego tiene que ver con el presente, hoy día, que no debo dejar de avivar el fuego. No debo dejar de traer leña al fuego de Dios. Entonces, el punto número 1, para que no se apague el fuego, entendiendo que para Dios es importante el fuego, la pasión, la continua devoción. ¿Qué debo hacer para que no se apague el fuego? Es cosa de prioridades. Prioridades. Debemos entender que sobre todas las cosas, primero, número uno, es Dios, todo su reino, todo lo que tiene que ver con Él. Pero a veces compite Dios con nuestros trabajos. A veces compite Dios hasta con hijos. A veces compite Dios con problemas. Luego viene nuestra familia y de ahí la iglesia, el trabajo y todo lo que tenga que ver. Pero primero está Dios. Lo primero que tenemos que levantarnos cuando nos despertamos no es revisar nuestras agendas, no es revisar las conversaciones que nos llegaron durante la madrugada, no es revisar el clima, no es revisar lo que vamos a tener durante la semana. Lo que tenemos que hacer cuando despertamos y abrimos nuestros ojos es dar gracias a Dios y decir: Dios, me entrego este día a tu nombre. Es dar gracias a Dios por un día más de vida. Es decir: Señor, si me quieres hablar, aquí están mis oídos. Si quieres que yo vaya a un lugar, aquí están mis pies. Si quieres que algo en mi corazón, aquí está mi corazón dispuesto para que tú hagas todo lo que tengas que hacer. Trata esto lo que tengas que tratar. Prioridades. El tiempo va avanzando. Número 2, ¿por qué se apaga el fuego? Ya no prioridades, sino que ahora, mire el problema aquí que vemos en este hombre llamado Sansón. No ponemos límites. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque no ponemos límites. ¿A quién vamos a estudiar? A un hombre llamado Sansón. Por favor, vaya conmigo y dirija su verso en la Biblia al libro de Jueces, capítulo 16, verso 20 al 21. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 20 al verso 21. Y dice así la palabra del Señor: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Y yo subrayé eso en mi Biblia. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la presión. Este pasaje de las Escrituras para mí es una de las historias más tristes, con uno de los finales más tristes de un hombre tan usado, un hombre con un potencial tan grande llamado Sansón. Usted sabe que Sansón es un hombre que vino ungido desde el vientre de su madre. Ya traía una comisión existencial, una unción, un propósito. Y era un hombre tan importante el que iba a nacer, llamado Sansón, que le hablan a su madre, le dicen: no puede tener hijos por un buen tiempo más. Dios pone a Sansón con una unción, con una gloria que era su fuerza, para que desterrara, para que venciera a todos los filisteos, a todos los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sin embargo, yo veo aquí en la Biblia que Sansón se acostumbró a jugar con el pecado. Mire la mentalidad de este hombre, de este ungido,
Dice, saldré como las otras veces y escaparé. Es decir, había salido tanto de jugar del pecado y la santidad, el temor y estar lejos de Dios, que él comenzó a jugar con el pecado. Es decir, llevaba una vida sin límites. Llevaba una vida donde escaseaba el fuego de Dios. Felipe, pero ¿cuál es el problema? El problema aquí es que Sansón traspasó los límites. Sansón no pone límites espirituales a su vida, metiéndose con una mujer llamada Dalila, que era casada. Y no solamente era casada, sino que esta mujer representaba una potestad. Tenía algo que estaba llena de sensualidad, al punto de que le quita la consagración a Sansón. Usted conocerá la historia. Dalila manda a llamar a un barbero, a uno que tuviera navaja. Le cortan su cabellera. La cabellera que representaba que era un nazareo, que tenía una consagración, que tenía un pacto con Dios. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Y que usted me podrá preguntar, pero bueno, ¿dónde está en este verso el fuego? Es que lo interesante es que Sansón significa, su nombre significa rayo de luz, rayo de fuego. Eso es lo que significa Sansón, rayo de luz, rayo de fuego. Ahora, mire lo interesante de esto. ¿Sabe lo que significa Dalila? La que apaga. La que apaga. En otras palabras, por no poner Sansón límites a su vida, a Sansón le apagaron el fuego de Dios. Por no poner límites a su vida, a Sansón le apagaron el fuego de Dios y le hicieron el fuego del pecado. Y le encendieron el fuego del pecado. Bajó el fuego de Dios y subió el fuego del pecado. Queridos, queridas, ¿de qué manera estaba viviendo Sansón en su vida para no percibir la diferencia entre tener el fuego de Dios y no tenerlo? ¿De qué manera? ¿Cuáles eran los límites que no puso a su vida espiritual? De que Sansón no logró notar la diferencia entre tener la presencia de Dios y descuidarla a tal punto de que el fuego en su lámpara se apagara. Y yo creo que esta tragedia espiritual que le pasa a Sansón es exactamente lo que nos puede llegar a ocurrir a nosotros. Sansón dejó de poner límites a su vida y le dio rienda suelta al pecado, siendo Sansón un nazareo que tenía límites. Quisiera darle doble clic a estas palabras que digo. Sansón era un hombre que tenía un voto llamado nazareo, no nazareno, esa es otra cosa, sino que nazareo. Y los nazareos eran aquellas personas que se cultivaban a tener una unción especial. La unción de Sansón era su fuerza. Cultivaban la presencia de Dios. De hecho, a los nazareos se les conocía como el orgullo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, ellos soltaban su cabellera, que era una de sus facultades, y se encendía el fervor del pueblo de Israel, diciendo: hay hombres nazareos que se han consagrado a Dios y vamos a traer la victoria. Pero estos hombres nazareos vivían diferente a los demás judíos. ¿Por qué? Porque tenían límites. ¿Cuál límites? No debían tocar nada inmundo, no debían tocar nada muerto, no debían tener vicios, adicciones, no podían contaminarse con mujeres. Tenían límites que eran este pacto que tenían con Dios. Y una de sus características es que era su cabellera larga. Todos estos límites fueron cosas que Sansón no hizo. ¿Por qué? Porque Sansón fue a los viñedos donde había alcohol. ¿Por qué? Porque Sansón tocó algo muerto. ¿Por qué? Porque Sansón se dio a una mujer llamada Dalila. ¿Por qué? Porque Sansón se acostumbró a estirar los límites. Sansón se acostumbró a estirar, a entrar, a salir del temor de Dios y a salir de la santidad, a entrar y a salir. ¿Por qué? Porque todo comenzó con una conversación peligrosa con una mujer llamada Dalila, que lo terminó apagando. Todo conversa con una conversación ingenua. Todo conversa con una... Qué interesante. Cuidado. Y no solamente lo hablo por una persona, hombre o mujer, sino que también puede ser un papelillo. Todo conversa con una conversación. También puede ser una botella.
También puede ser una moda, también puede ser una influencia. Entonces, ¿cómo se apaga el fuego? Cuando nos salimos de los límites. ¿Cómo se apaga el fuego? Cuando no ponemos límites espirituales a nuestra vida. Dalila es la que apaga fuego, Dalila es la que apaga lámparas. Sansón es luz, Sansón tenía fuego, pero lo querían apagar. Queridos, queridas, ¿cómo se apaga el fuego? ¿Qué tengo que hacer para avivar el fuego que me fue puesto a mí, que está en mí? Pon límites a tu vida. No conviertas nuestra libertad que costó en la cruz del Calvario en un libertinaje. Esta Dalila representa una iglesia profesante que no le importa la consagración. Salvo, siempre salvo. Total, siempre Dios te va a perdonar. Y claro, Dios lo va a hacer, pero vivimos como queremos. No, hermano, la Biblia dice que debemos de cuidar la salvación. Dalila representa que no poner límites. Es la que apaga luces, es la que apaga la llama, el fuego, el primer amor. En nosotros hay una llama, está el fuego de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, más contexto, porque en el tabernáculo siempre había fuego. Ahora nosotros representamos el tabernáculo, Cristo nuestro tabernáculo. Por lo tanto, si en el tabernáculo del antiguo pacto había fuego, en nosotros hay fuego. ¿Cómo se apaga el fuego? ¿Cómo corro el riesgo de que se apague el fuego? No poniendo límites. Mire, vamos avanzando. Ya se acaba el tiempo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Me logra entender lo que quiero hablarle? Estoy lleno de unción en mí. Estoy tiritando porque aquí hay una gloria de Dios. Dios, siento en mi corazón que Dios está queriendo devolver el fuego de Dios en muchos de nosotros. Dios quiere que la iglesia termine como comenzó la iglesia, lleno del poder y mover de su Espíritu Santo. Iglesia, levante su mano en alto. Levante su mano en alto, iglesia, y comienza a decir: ven, fuego de Dios, aviva el fuego de Dios, aviva el fuego de Dios en mi vida, en mi casa. Por favor, cierre sus ojos y levante sus manos, porque algo Dios está haciendo en medio de nosotros. Hay algo, cosas que suceden en momentos específicos, y Dios me está hablando ahora. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios en tu matrimonio, fuego de Dios en tu noviazgo, fuego de Dios en tu familia, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego de Dios. Habla a todos aquellos que han perdido el fuego de Dios, que se sienten ajenos, que se sienten en la superficie. Eres hijo, eres hija, y vas a volver a vivir el fuego de Dios en tu vida. Un fuego mayor, una gloria mayor sobre tu vida en el nombre de Jesús. Oh, fuego, fuego, fuego. ¿Por qué se apaga el fuego? Punto número 3. Porque descuidamos la palabra. Donde vemos número 3, por favor, vaya conmigo al libro de 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y vamos a ver un personaje, ya no Timoteo, ya no Sansón, sino que Elí. ¿Por qué se apaga el fuego? Descuidamos la palabra de Dios. 1 de Samuel 3, verso del 1 al 3. Y dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La presencia del Señor escaseaba. ¿Qué dice ahí? La palabra del Señor abundaba, escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Verso 2: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Verso 3: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y eso subrayé en mi Biblia, cuando el fuego de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Aquí vemos a un hombre llamado Elí, que era un sumo sacerdote. Y el sacerdote era la persona, o se suponía que era la persona que tenía que tener el mayor control, dominio de la palabra. Era el hombre de la palabra. Pero vemos cómo Elí deja su función sacerdotal, perdió la visión. Ya no había visión, dice que escaseaba la palabra. Y por escasear la palabra, la consecuencia fue que su lámpara se estaba comenzando a apagar. ¿Por qué? Porque ya no había palabra. ¿Por qué? Porque ya no buscaba la palabra. ¿Por qué? Porque tenía la Biblia ahí solamente de recuerdo. ¿Por qué? Porque la tenía llena de polvo. ¿Por qué? Porque se quedaba dormido. ¿Por qué? Porque le importaban otras cosas.
Ahora aquí está Elí, un sacerdote, el hombre de la palabra, el hombre de la visión, el hombre del fuego, el hombre que tenía que entregar la sabiduría a la gente. Pero había un problema. Este hombre no tenía visión. Este hombre no tenía palabra. Y estaba escaseando el fuego en la lámpara. El descuido de la palabra. El descuido de leer la palabra. El descuido de tener la revelación de la palabra. Ya no había revelación porque había descuidado la palabra. La palabra de Dios en todos los días. La palabra de Dios al levantarte. La palabra de Dios en tus tiempos que puedes disponer. La palabra de Dios al acostarte. La palabra de Dios los fines de semana. La palabra de Dios los domingos. Felipe, pero vengo a la iglesia. Bueno, cuando llegues a tu casa y si te da el tiempo después de compartir con tu familia, repasa los libros, la palabra. La palabra es todo. La palabra bendice, la palabra abre camino, la palabra te sustenta, la palabra da fuerza al cansado, la palabra nos salva, la palabra es Dios mismo. Felipe, pero entonces estudiemos liderazgo, hay que leer otros libros, hagamos esto, los éxitos, los pasos. Claro, es importante tal vez para el desarrollo tuyo, para el desarrollo de la iglesia. Pero esos estudios nos informan. La palabra de Dios es la que nos forma. No dejes de leer la palabra, porque un síntoma de que se apaga el fuego es cuando no hay palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló por medio de un versículo? El domingo pasado, Felipe, cuando predicó el pastor. Y bueno, ¿y Dios no habla en la semana? No sé, pregunto. Por favor, no quiero que se sienta mal. Mi mensaje no es que se sienta mal, no es incomodarlo, es moverlo, es accionarlo. Es decir, aún estamos en el tiempo de la gracia. Aún Dios puede hablarte un día lunes, un día martes. Abre tu Biblia y dile: Señor, quiero que me hable. Enciérrate en tu habitación, abre tu Biblia, pon música de adoración, crea un ambiente de gloria, de unción y decir: voy a leer la palabra porque necesito traer sustento, alimento a mi vida. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque no hay palabra. Está bueno que oiga, Felipe, pero yo oigo a otros predicadores y oigo que oyen versículos. Está bueno que eso, está lindo que compartas y oigas las predicaciones de otros siervos de Dios. Pero no descuides el tiempo de tu lectura de la palabra. ¿Me estoy dando a entender? Número 4. ¿Por qué se apaga el fuego? Me quedan 10 minutos. ¿Qué hace correr que el fuego se apaga? El riesgo de correr que el fuego se apaga. El número 4, ¿verdad? Número 4, abandonas la fe. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque abandonan las costumbres de la fe. Vamos a ver aquí a unos hombres que tenían el nombre de levitas. Por favor, vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos del 5 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Verso 6. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Verso 7, también han cerrado las puertas del pórtico y han, ¿qué dice ahí? Yo subrayé eso en mi Biblia. Y han apagado las lámparas que habían en las lámparas, el fuego para iluminar. Y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. A ver si me acompañan los hermanos de la adoración. Los levitas son los sacerdotes. Los levitas en la Biblia vemos que eran sacerdotes. Y aquí le está hablando un hombre, un profeta llamado Ezequías, que es un reformador. Ezequías fue un hombre que reforma. Entonces los levitas le dicen que la lámpara estaba apagada. Los levitas les hablan a este reformador, a este profeta, a este hombre de Dios, y le dicen: levita, o sea, profeta, hombre de Dios, las lámparas se nos están apagando. ¿Debido a qué? A que sus padres habían abandonado al Señor. ¿Debido a qué? A que sus padres habían abandonado la fe y se apagó el fuego.
Se apagó el fuego. ¿Por qué? Porque sus padres habían abandonado al Señor, habían abandonado la fe. Es decir, había apostasía. ¿Qué es apostasía? Abandonar los principios de Dios. ¿Qué es apostasía? Abandonar los principios de fe. ¿Qué es apostasía? Abandonar al Señor. Los padres se apagaron, por consecuencia los hijos se apagaron. Es que el Señor se ha demorado mucho, entonces me relajo. Llevamos predicando 2000 años y más y ya creo que ya no vino el Señor. Ya se va a tardar. Me voy a ir un tiempo de relax. Total, al otro año puede que el Señor venga y ahí voy a estar bien. Me voy a dar un año sabático. Abandonaron la fe. Abandonaron la doctrina. No, es que el Señor ya no viene en el arrebatamiento. Eso es de ciencia ficción, a mí me lo han dicho. Tú vives una ciencia ficción pensando que el Señor viene en arrebatamiento. Que un día se van a ir. No, qué locura. Abandonaron la fe, la doctrina. Yo creo que vamos a ser arrebatados y que vamos a ser llevados, trasladados. Pero hay gente que abandona la fe. Échate una mentiritilla, total una. Miéntele a tus papás, miéntele a tu esposa, a tu esposa. Dile que vas a llegar más tarde porque estás lleno de trabajo. Abandonaron la verdad. Eso de llegar virgen al matrimonio es de otra época, viejo. Vive la vida loca. Abandonaron la santidad. Es que me está yendo bien en los negocios, Felipe, entonces estoy tan ocupado, hay que aprovechar estos tiempos. Por eso no voy a la iglesia. Hay que aprovechar los tiempos porque los tiempos son malos. Y ya no lo veo sirviendo. Y ya no lo veo viniendo a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque apostataron de la fe. Dejaron de servir a Dios. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque abandonas la fe. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque abandonas la fe. Quiero terminar con esto rápidamente. ¿Por qué se apaga el fuego? Las obras de la carne. Y vemos a David. Salmo 42, verso 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Mire cómo habla David. David, un hombre que tenía un fuego de Dios. David, el dulce cantor de Israel. David, que junto con Samuel, yo creo que son los únicos dos en la Biblia que yo he leído que dicen que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová. No he leído otro personaje que Dios lo caracteriza así. Si alguien tiene otro, me lo habla. Pero yo con Samuel y David tenía un fuego de Dios. Y David tenía fuego. Y mira cómo habla David en esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice. Yo caminaba entre las multitudes de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Pero ¿cómo lo dice? Yo dirigía cultos, yo profetizaba, yo danzaba, yo venía alegre a la casa del Señor. Pero ¿qué pasó? Muchas veces vivimos del pasado, muchas veces vivimos del yo antes. Yo hacía esto, yo servía, yo hacía otro, yo estaba entre las multitudes, encabezaba. Pero ¿cómo David cae tan profundidad? Por llevarse a dejar por las obras de la carne, por una inmoralidad. Vio una mujer en ropas menores y codició su corazón. Tuvo un primer embarazo que no funcionó, el segundo embarazo lo llevaba oculto y eso apagó el fuego. Y él llega a decir: yo solía antes encaminar la alabanza del Señor. Yo solía antes predicar en las calles. Yo solía antes alabar, exaltar, tener el temor al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó?
Hoy el mensaje que Dios te está diciendo tan simple, perdóname por lo sencillo del mensaje, pero es: no dejes de avivar el fuego de Dios. Tenemos un Dios de ceniza, tenemos un Dios de fuego, no de cenizas. Si un tiempo caminaste bien, vuelve a tomar esta palabra y vuelve a encender el fuego de Dios en tu vida. Vuelve a traer braseros y vuelve a congregarte. Vuelve a traer braseros y vuelve a rendir tu vida al Señor. Vuelve a tener intimidad con Dios. Vuelve a la santidad, vuelve a la palabra, vuelve a la visión. No seamos como David, que apagó el fuego. Fueron las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 5 nos habla de las obras de la carne: borrachera, mentira, adulterio, fornicación, todas las cosas que hablan ahí. Fuego, fuego de Dios. Oh, iglesia, por favor, póngase en pie. Hay algo que está quemando aquí dentro de mí. Yo espero que lo esté pasando a usted. Yo me estoy predicando a mí mismo. Yo me estoy hablando a mí mismo y le estoy diciendo: tengo un Dios de fuego, pero he dejado de traer leña a mi altar. He dejado de avivar el fuego de Dios. Hago un llamado a todos aquellos que quieren volver a avivar el fuego de Dios, que salgan de su lugar, que corran aquí adelante y le digan: yo, Dios, yo quiero avivar el fuego. Yo me he alimentado de otro fuego, pero he dejado de avivar mi propio fuego. Yo, Dios, yo, Dios, yo, Dios, te necesito. Yo, Dios, te necesito en mi vida. Señor, he dejado que las obras de la carne, he dejado, Señor, he abandonado las costumbres de la fe, he descuidado la palabra, no he puesto límites, he perdido las prioridades, pero he entendido que todo se trata del fuego. Fuego, 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 fuego. Levante sus manos en la medida que llegue. Comienza a levantar sus manos y deje que el fuego de Dios comience a arder. Deje que el fuego de Dios comience a quemar. Deje que el fuego de Dios comience a hablar a su vida. Tal vez han pasado años, pero el fuego no se trata de años. Tal vez eres anciano o anciana, estás entrando en la tercera edad, pero el fuego no se trata de la tercera edad. El fuego se trata desde una persona que nace hasta el día que se encuentra con el Rey. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo que no se apaga. El fuego va a arder tan fuerte en ti. El fuego va a quemar. Vuelve, vuelve, vuelve. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve. Dígalo. Y hoy necesitamos tu presencia aquí, aquí en mi vida, aquí en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Oh, Espíritu Santo, desciende y vuelve a encender tu fuego. Oh, y nos vuelve. Y hoy necesitamos tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Dios, Señor, y que ninguna de estas preciosas semillas se pierda, sino que veamos el fruto. Vamos a tener noticias, iglesia, de su palabra en medio de nosotros. Vamos a tener noticias de lo que Dios te ha hablado esta mañana, porque el fuego no va a dejar de arder en ti. Y va a venir un mayor hambre, va a venir una mayor presencia, un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de fuego, una gloria mayor sobre ti, sobre tu casa, desde los niños hasta los ancianos. Una gloria mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera, afirma Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús recibimos esta palabra. Cerramos el saco de trigo con la copa de plata dentro, para que ninguna de estas preciosas semillas se pierda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.
donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.